buenas tardes, Dios les bendiga mucho. La paz de nuestro Dios esté con todos ustedes. Voy a traerles este estudio de la palabra de Dios, donde le tengo por nombre y tiene como título, mis hermanos, ¿pero por qué la Trinidad es falsa? Es como una pregunta. ¿Pero por qué la Trinidad es falsa? Y ahora vamos a seguir viendo punto por punto, versículo por versículo de la palabra de Dios, por qué debemos de pensar que esa doctrina es falsa al 100% con respecto a la palabra de Dios. No con respecto a los hombres, porque si vamos a mirar con respecto a los hombres, podemos creer que es verdadera, porque los hombres la enfatizan y la enseñan de tal manera que nos hace creer que es verdadera esa doctrina. Pero no, bíblicamente es falsa al 100%. Viene directamente de la antigua tradiciones y religión y creencia de Babilonia. Perdón. Vamos ahora a revisar las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, porque allí está escrito. En Primera de Tesalonicenses 5:21, Primera de Tesalonicenses 5:21 nos dice la palabra de Dios muy claro la siguiente declaración: bendito es el nombre del Señor, a Él sea toda la gloria, la honra, el honor y toda alabanza. Mis hermanos, tenemos que ser personas que nos llevemos únicamente por la palabra de Dios y no por lo que nos enseñen los hombres. Amén. Dice la palabra de Dios: examinadlo todo, retened lo bueno. Y ahora se nos vamos a Marcos 13, versículo 32. También nos dice la palabra del Señor la siguiente declaración. Y lo vuelvo a repetir lo que he dicho ahora en Primera de Tesalonicenses, mejor dicho, lo que acabo de leer en Primera de Tesalonicenses 5:21, que lo tenemos que examinarlo todo y solamente retener lo bueno. Y ahora dice en Marcos 13:32 la siguiente declaración, lo leo en el nombre del Señor Jesucristo: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Santo es el Señor. Si el Mesías era Dios, y sabemos muy bien que Dios es omnipotente, todopoderoso y omnisciente, en este caso es omnisciente, que todo lo sabe, Él debería saber, hablando de Jesucristo, si Él es Dios mismo, debería saber el día del fin, que es el fin de esta era. Pero Jesús no sabe todo, pues desconoce el día de su retorno, cuando Él ha de venir, por cuanto dice que solamente el Padre sabe, ni aun los ángeles, sino solamente el Padre, nuestro Dios y Padre celestial. En Juan 7:16 dice una declaración: Jesús le reprendió. ¿A quién? Pues vamos a mirar a quién reprendió nuestro Señor Jesucristo. Juan 7, versículo 16, nos dice la palabra de Dios: dice, Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús aquí se está refiriendo a otra persona, lo cual demuestra que su Padre y Él son dos seres distintos. Además, el que hace el envío es muy superior en rango con respecto al que porta el envío, en este caso al que es enviado, que es nuestro Señor. 1 Corintios 11, versículo 3, también nos dice la palabra, y es muy bueno irnos únicamente por la palabra, que es la que nos lleva a toda verdad. Este es el Espíritu de Dios que nos lleva a toda verdad, y el Espíritu de Dios está en la palabra, y que nos guía a los verdaderos creyentes, a los que oímos la voz del Señor.
Precioso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. 1 Corintios 11:3 nos dice la palabra de Dios: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Santo es el Señor. Aleluya. ¿Es el hombre y la mujer la misma persona, literalmente hablando? No. Así tampoco lo es Cristo y Dios. Porque ¿cómo puede Dios ser cabeza sobre su propio yo? Más bien Dios es cabeza sobre todos sus servidores, incluyendo el Cristo, su Hijo. 1 Corintios 15:28 nos dice también la palabra de Dios: cuando Jesús entregue el reino a su Dios y Padre, el Hijo mismo estará sujeto a quien todo lo sometió a Él, para que Dios sea todo en todos. Léanlo, 1 Corintios 15:28, que dice claramente: cuando Jesús entregue el reino a su Dios y también Padre, el Hijo mismo estará sujeto a quien todo lo sometió a Él, para que Dios sea todo y en todos. Dios no está sujeto a nadie, y sería una blasfemia entender tal cosa, pero Cristo estará eternamente sujeto al hacedor de todas las cosas, que es nuestro Dios, nuestro Padre. Efesios 1:3 nos dice también, vamos a la palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 3, mis hermanos: bendito sea el Dios y Padre nuestro, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Perdón. En consecuencia, nuestro Señor Jesucristo tiene un Dios sobre Él. Efesios 1:17 también nos dice la palabra de Dios: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Santo es el Señor, aleluya. Bendito es nuestro Dios y Padre celestial. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo tiene un Dios sobre Él, no al lado de Él, Dios Padre y a la derecha Dios Hijo, sino un Dios sobre Él. Primero de Pedro también nos dice en el capítulo 1, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo tiene un Dios sobre Él. ¿Os dais cuenta? Apocalipsis, versículo 6 del capítulo 1. Apocalipsis 1:6 nos dice la palabra de Dios: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Santo sea el Señor. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Santo es Dios. ¿Os dais cuenta? Otra vez nuestro Señor Jesucristo tiene un Dios sobre Él, porque la palabra de Dios es clara. Es el hombre la que tuerce la palabra de Dios para hacer entender una doctrina que no es bíblica, sino es una doctrina de religiones creadas por el mismo hombre, que no sale de la mente de Dios. Santo es el Señor. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, al libro del profeta Miqueas 5, versículo 4, nos dice el Señor: Jesús se levantará y apacentará a sus ovejas en el poder de Yahweh, de Jehová, con la majestad del nombre de Jehová su Dios, y van a vivir con seguridad, porque entonces su grandeza llegará hasta los confines de la tierra. Os dais cuenta, nuevamente nuestro Señor Jesucristo tiene un Dios sobre Él. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. No dice un Dios a la izquierda de Él, ya que Él está a la derecha de Dios Padre. No, un Dios sobre Él. Santo sea el Señor.
En Juan 20, versículo 17 nos dice también, Jesús dijo, vamos a ver lo que el Señor Jesús dijo en Juan 20, 17, Santo Dios. A su nombre sea toda la gloria, la honra y el honor. Mis hermanos, no podemos torcer las escrituras como muchos las han torcido. Jesús le dijo, no me toques. Le dijo a María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Santo es el Señor. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo tiene un Dios sobre él. Y si nos vamos a Marcos 12, versículo 28, también nos dice, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo al darse cuenta de que Jesús les había dado una buena respuesta. Le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? En el versículo 29, Jesús dice, y vamos a leerlo, Marcos 12, 29, lo que dice el Señor a este fariseo. El Señor los calla a todos, igual que la palabra de Dios nos calla a todos aquellos, y calla a todos aquellos, mejor dicho, que no están declarando sana doctrina, sino tienen doctrina de hombres. Santo es el Señor. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Santo es el Señor. A su nombre sea gloria, honra y poder. Dice el 30, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Santo es el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Bien dicho, maestro, le llega a decir el fariseo. En verdad has dicho que Dios es uno y no hay otro fuera de él. No hay otro mandamiento mayor que estos. Santo es el Señor. Dejemos que Dios explique la posición del Hijo y su rango. ¿Y Dios por dónde lo explica? ¿Y por cuál medio y por cuál instrumento Dios explica esto? Por medio de su palabra. No necesitamos que hoy día nos hablen profetas. No necesitamos dones de profecía para que nos venga una revelación nueva, porque toda la revelación está escrita en la palabra de Dios, mis hermanos. Salmos 89, versículos 26, 89, 26 al 29, vamos a leer lo que dice aquí la palabra de Dios. Él 89, 26, perdón. Amén. 26 al 29. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Dice el 29 ahora por último, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Santo es el Señor. Aleluya. Y su trono entre tanto los cielos perduren. Con otras palabras, está claro que Dios está hablando del Mesías, de nuestro Señor, del Señor Jesucristo, como otro ser distinto de él, no que sea el mismo, quien fue exaltado, levantado, exaltado hasta lo más alto por su obediencia, porque fue obediente hasta la muerte. Obediencia y devoción a nuestro Padre Celestial. ¿Está ahora claro el asunto? ¿Creen ustedes? Espero que sí. A su nombre sea toda la gloria, la honra y el poder. Y a ustedes, gracias por escuchar. Yo les sigo bendiciendo y hasta otra que les traiga otro estudio de la palabra de Dios, que iremos viendo poco a poco sobre distintos aspectos de la palabra de Dios y distintos temas de doctrina bíblica. Le iré enseñando y le iré trayendo
de todo mi amor para ustedes. Dios les bendiga porque les amo en el amor de Dios. El amor de Dios que hay en mí hacia ustedes, para que ustedes puedan ver la luz que viene no tanto de la luz del día ni la luz solar, sino de la luz de la palabra de Dios. Dios les bendiga mucho y hasta otra, si Dios quiere y Dios mediante. Dios les bendiga.